Iban pasando por Galilea, y él no quería que nadie lo siguiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarle. Se le hacen lágrimas los ojos, mi novio. Y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa, les preguntaban: ¿qué discutíais por el camino? Les preguntaba, el Señor les preguntaba: ¿qué discutíais por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre si quién de ellos era el mayor. Sentándose, llamó a los 12 y les dijo: si alguno desea ser primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en su brazo, les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Bueno, este mensaje, el título es Entendiendo a Jesús. So the title of this message is Understanding Jesus. Entendiendo a Jesús. A veces vemos como los discípulos están en un proceso de comprender, de entender más. So it's understanding Jesus because in this process, the disciples, they are understanding about Jesus. Es curioso que después de estar 3 años con el maestro, So it's curious because after being 3 years with the master, y después de su muerte, and after his death, se habían dispersado. they all dispersed. Pedro y Andrés estaban con su barca, con sus redes, So en Galilea. Peter and Andrea, they were with his boat, with their boats in the sea. Entonces no estaban esperando, pensaron que había fracasado todo, que se había acabado. So they weren't waiting. They thought they were failure. Porque no habían entendido completamente de qué iba todo aquello. Because they were completely understood what was going on. Aquí en Cesarea de Filipo, en el capítulo 8, anterior del versículo 26 al 30, So in the chapter before, chapter 8, it talks in Galilee. hay un momento de inflexión. So Un momento de inflexión. Something changed. Algo cambia. So there's a change in the last chapter. Porque a partir de ese momento empieza la vía dolorosa del Señor. Because from this moment start the painful path of the Lord. Sus enemigos se habían conjurado para acabar con su vida. So his enemies was trying to kill him. Y ahora camina hacia la cruz inexorablemente. And now he's starting his way to the cross. El centro es la cruz. And the cross is the center. El final es la cruz. And the end is the cross. El Señor cada vez está más cerca. So the Lord is getting even closer to it. Y esta realidad cobra cada vez mayor importancia. And this reality become even more important. Jesús necesita también intimidad. Sorry? Intimidad, ¿quién es intimidad? So yeah, he wants to be alone. Necesita aislarse también de la multitud y prepararse para lo que viene. So he also needs to prepare the crowd of people to what's going to happen. Y nos dice que él no quería que nadie lo supiera. So and he also said that they're going to understand about it. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán. And also because he told to the disciples that Son of Man is going to be killed but will resurrect. Y después a los 3 días resucitará. Y dice: bueno, más claro imposible. And he told that he's going to be resurrected, and they thought it was impossible. ¿Cómo no entendieron esto? So how could they didn't understand that? Esto no es un mensaje críptico. So it's not like a cryptic message.
No es un mensaje oculto. It's not like a hidden message. No es un mensaje que haga falta una clave para descifrar. It's not a message that you need a key to understand it. It's covered. Es un mensaje claro, So it's a very clear message, directo, very direct, pero no lo entendieron. but they still don't understand. ¿Por qué no lo entendieron? So why they didn't understand? Porque todos tenemos un chip, un prejuicio para entender las cosas, ¿vale? Because we all had these prejudices to understand things. Porque tenemos ideas de cómo las cosas deberían ser. Because we had these ideas how things should be. Y muchas veces no escuchamos. And many times we didn't listen. Solo escuchamos lo que queremos oír. We just listen what we want to listen. Y entonces filtramos. And then we filter things. Y escucharon del Señor, pero eso simplemente lo dejaron. But they listened this from the Lord, but they just let this go away. ¿Por qué? Porque querían un Mesías que no muriese. Why? Because they want a Messiah that didn't die. Querían un Mesías que reinase, They want a Messiah that will reign, que expulsase a los romanos, that will expel all the Romans, que les diese todo lo que querían. that give them all they need. Su tierra, paz, prosperidad, The earth, the land, all the prosperity. bendición sin final. So blessings all over. Y entonces simplemente solamente escuchaban lo que querían escuchar. So they only listen what they want to listen. Es un problema para nosotros, So this is a problem for us. porque todos nos enfrentamos a esto de escuchar pero no oír. Because we had this thing, we listen, we hear, but we actually don't listen to it. Entonces lo primero es, no podían entender a Jesús. So the first thing is that they couldn't understand Jesus. No se entraba en su cabeza esta idea del sacrificio del Mesías. They couldn't get into their minds about this thing, the sacrifice of Jesus. No es lo que esperaban. It's not what they expected. Y había, por lo tanto, una confusión ahí. So they were confused. Jesús habló de sí mismo como el Hijo del Hombre. So Jesus named himself as Son of Man. Y cuando hablamos del Hijo del Hombre y vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, So when we talk about Son of Man and we look at the Old Testament, we look at Daniel, the book of Daniel. es el Mesías que viene para gobernar y para reinar con todo poder y con toda autoridad. So it's this Messiah that comes to reign and reign over all kingdoms and going to reign. Este título enigmático podría significar simplemente el siervo fiel de Dios. So it could also mean the faithful servant of God. Pero en Daniel capítulo 7, But in Daniel chapter 7, este hijo del hombre recibe el honor, la gloria y la adoración. so this Son of Man received all the honor and glory. Lo recibe del anciano de días en Daniel capítulo 7, versículo 9 al 14. So you can also check in Daniel chapter 7, verse 14. Por eso había una confusión. So that's why there were confusion. Porque por una parte en el Antiguo Testamento ellos estaban esperando a ese Mesías como el Hijo del Hombre, Because in the Old Testament they were waiting for this Son of Man, ese rey glorioso que venía para vencer, vencería, this glorious king that will come to conquer and conquer, gobernaría, to rule over, traería la gloria a Jerusalén que había perdido, and will bring this glory to Jerusalem, who was lost, sometería a sus enemigos, and will submit all the enemies to him, Israel brillaría de nuevo como el centro de la creación. and Israel will become again the whole center of creation. Y lo que ese Hijo del Hombre les estaba diciendo es que era necesario que el Hijo del Hombre fuese entregado en manos de pecadores, muriese y resucitase al tercer día, pero tendría que pasar por la cruz. And now what this Son of Man was saying is that he needs to be given to his enemies and to die and to sacrifice, and that was the message. Y lo que hace Jesús es conciliar dos títulos aquí. Uno es Hijo del Hombre So what Jesus here is doing here is to combine the titles. One Son of Man, y el otro es el siervo sufriente, and another one is the suffering servant. que lo encontramos en Isaías capítulo 52, versículo 13, y Isaías 53, versículo 12.
el siervo sufriente. So we also can find that in Isaiah 52 and also Isaiah 53. It's the suffering servant. Jesús es el Hijo del Hombre, So Jesus was a son of man, el Mesías prometido, the promised Messiah, el Rey que viene para gobernar, the king who came to rule over, el Rey que vence y vencerá, the king who wins and who always wins. pero al mismo tiempo es el siervo sufriente. But at the same time, he's the suffering servant. Es aquel que viene a sufrir por su pueblo, That he came to suffer for his people. que viene a cargar su pecado, He came to carry their sins. que viene a experimentar el sufrimiento, la separación de Dios, a cargar sobre sí toda nuestra maldad. So he came also to carry all the sins and to have this. Evil. Yeah. Entonces aquí tenemos estas dos ideas, ¿no? Y para ellos solo veían esta, Hijo del Hombre. So we have these two different ideas, and for them it's just this one about the king that came to rule. Y no son capaces de adivinar, de ver que también Jesús es el siervo sufriente. And they couldn't also see the other side, that is also Jesus, the suffering servant. Y cuando tú vas a Israel, en Israel siguen esperando el Mesías. So they went to Israel, they're waiting for the Messiah. Y los musulmanes esperan su Mesías So también. they're also waiting for this Messiah. Y nosotros decimos, nuestro Mesías, el Salvador, ya ha venido. And they were saying that the Messiah, our Savior, it's already came. Y no confundimos las dos cosas. Él es el Hijo del Hombre. And sometimes we confuse those things. He also the Son of Man. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. So he's the King of Kings, Lord of Lords. Todas las cosas han sido puestas a sus pies. So all things is on his feet. Él gobierna con toda autoridad. He reigns with all authority. Se le ha dado todo el honor y toda la gloria. So it's given all the glory and honor to him. Pero en su primera venida, But in his first coming, siendo Hijo del Hombre, being Son of Man, vino como el siervo sufriente. he came as suffering servant. Se despojó de la gloria. So he, despite all the glory, Le vimos, pero no le apreciamos. so we saw him, but we didn't appreciate him. Era un hombre como los demás. He was a man just like the others. Un hombre que lloró ante la tumba de su compañero, de Lázaro. So a man that just cried in the tomb of his beloved friend, Lazarus. Un hombre que tenía hambre, tenía sed. So a man who was hungry and had in his thirsty. Un hombre que trabajó con sus manos y se ganó el pan con el sudor de su frente. So a man who also worked to get his daily bread. Un hombre que estuvo sujeto a su padre y a su madre. So he also obeyed to his mom and dad. Un hombre que creció como nosotros. So he was raising up just like us. Que fue tentado en todo, So he was tempted in all things, pero sin pecado. but without sin. Un hombre que a los 30 años lo dejó todo, abandonó todo, su hogar, su trabajo y su futuro. So a man with 30 years, he left all things behind, his home, his job, Y se lanzó a los caminos de Palestina. and he went to the Palestine ways. Su única propiedad era su túnica y sus sandalias. So he owned his only property was his clothes. No tenía dinero ni propiedades. He didn't have any money or any other property. Se acercaba a los enfermos y les sanaba. So he used to get closer to the sick people and he would heal him. Se acercaba a los ciegos y les daba vista. So he was come to the close into the blind people and he would Hacía calmar las tormentas y las olas. So he would calm all the storms on the sea. Tenía poder sobre la creación. So he had power over nature. Expulsaba demonios. So he expelled demons. Liberaba a personas poseídas. So he would free possessed people. Porque tenía poder sobre los ángeles y las huestes. Because he would have power over angels and all things. Podía perdonar pecados. So he could also forgive sins. Porque era Dios. Because he was God. Y aquel hombre humilde, sencillo, uno como nosotros, And that man, also humble, sensible, just like us. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses nos dice que en Jesús, habitaba corporalmente la plenitud de la deidad.
So, and also in Paul's letter in Colossians, he also said that in this man is also the whole fulfillment of the whole things. Pero para ellos solo habían esa parte. Veían la parte de un hombre que hacía grandes cosas, grandes milagros, que era maravilloso escucharle, que era capaz de resucitar a los muertos. Pero no veían esa necesidad de que Jesús tenía que ir a la cruz. But for them, they just look to this man who heal people and do these amazing things, miracles, and they don't see this suffering servant. ¿Y recordáis unos capítulos atrás cuando el Señor tiene que reprender a Pedro? So if you look at a few chapters before, when he needs to exhort Peter, Y tiene que decirle, apártate de mí, and he will say like, get away from me. es necesario que vaya a la cruz. It's necessary that I go to the cross. Nos dice el texto que tenían miedo a preguntar a Jesús, tenían miedo a preguntarle a Jesús, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo es posible de que tú seas el Hijo del Hombre y tengas que morir en la cruz? The Bible said that he was afraid to ask God, to ask Jesus, how is that possible? That he's also the Son of Man and all this glorious, but also the suffering servant, and he will die on the cross. Y realmente pues es curioso, ¿no? Que estando con él tuviesen miedo, temor a preguntarle. And it's kind of interesting how they were with him all this time, and they're also afraid of what's going to happen. Porque si ha habido alguien y hay alguien accesible es Jesús de Nazaret. Because it's that if there is someone who is accessible, this person is Jesus El Christ. Señor nunca ha dejado a nadie irse sin una respuesta, sin que haya hecho algo cuando hay fe. So he never didn't answer anyone if they have a faith. He always answered them. Pero les asustaba escuchar esto de los labios del Señor Jesucristo. But they got a little bit scary in the answers that Jesus gave him. Porque esta idea de la cruz, Because this idea of the cross, esta idea de la humillación, this idea of this humiliation, solo podía conllevar derrota, so they only could see failure, lágrimas, dolor. tears and pain. ¿Dónde está la gloria y la victoria en la cruz? Where is the glorious of victory in the cross? Pero no hay victoria y no hay gloria sin cruz. So, but there's no victory or no glory without cross. Cualquier discípulo que se conozca a sí mismo escucha los ecos en su propia vida de tal infidelidad. Cuando pensamos en la cruz pensamos en el dolor, pensamos en el sufrimiento. So when you look at the cross, we just think about pain and the sacrifice. Esta es una parte del Evangelio que no nos gusta. So it's a part of the gospel that we don't like too much. Cuando el Evangelio nos dice que es necesario que tú tomes tu cruz y me sigas. When the gospel tells us that it's necessary that you take your own cross. Es necesario que vivamos en esta lucha con nosotros mismos, nuestro pecado. So we need to also face and fight against our own sins. Que porque seamos creyentes otros quizás nos puedan rechazar. Que por la realidad de ser creyentes otras personas nos puedan rechazar. And also the reality that if we're Christians, some people are going to get away from us. Reconocemos que nosotros como Pedro, la noche en que el Señor fue entregado, And we also can recognize ourselves in Peter's life when he denied Jesus. a veces le hemos negado. Sometimes we sometimes we deny him. Y hemos dicho, no, yo no estaba con este hombre, no soy Galileo, no, yo no sé nada de Jesús. Sometimes we say, oh no, I wasn't with this man, I just Galilee, I didn't know him. Y el Señor nos dice, toma tu cruz, And Jesus tells us, take our own cross sígueme, and follow me. porque sin cruz no hay gloria. Because without cross, there's no glory. Porque el cristianismo sin cruz no es tal. Because there's no Christianity without the cross. No podemos negar al Señor. We cannot deny the Lord. Es curioso, ¿no? Tenemos esta realidad de la muerte de Cristo, de su sufrimiento en la cruz, So it's interesting because we have this glories of God and also this sacrifice on the cross.
Le explica lo importante, lo necesario que es que el Hijo del Hombre muera en la cruz del Calvario. Es importantísimo, no hay forma de escapar. And it's how important it is for the Son of Man sacrifice on the cross, and this is very important. No lo entienden, So they didn't understand that. no se atreven a preguntarle. They also are bold to ask him about it. Y lo más sorprendente es que inmediatamente sabéis lo que están discutiendo entre ellos. And the most surprising is because they're discussing between themselves. ¿Quién es el mayor? So he's the bigger. ¿Quién será el mayor He's the greater. entre Who ellos? is going to be the greater among them? Y claro, nosotros podemos ver esto con la distancia y decir, claro, fíjate, es que es increíble esta gente, ¿no? And we can look at them and say, oh, yeah, they are incredible. Pero nosotros podemos estar pensando también así. But we also can think at the same way. Y pensar que esto es como el mundo, And we can also think that this, just like the world, que aquí se trata de que te pongan galones, ¿no? Galones, medallas, ¿no? that it's just the matter of have many medals. Y ya cuando llevas 20 años te ponen una medalla. So when you are 20 years old, you get a medal. Cuando tienes 30 te ponemos otra. When you get 13, another medal. Porque oras muchas horas te ponemos otra. Because you pray a lot of hours, another medal. Porque siempre eres puntual en la iglesia te ponemos otra medalla. Because you have punctuality coming to the church, another medal. Y entonces uno ya llega con todas sus medallas en el pecho, ¿no? So you came with all these medals in your chest. Y pensamos que esto va de eso. Que estas cosas, que el cristianismo va de hacer cosas. So we think De that conseguir más poder, ¿no? this is what the Christian is about, to have these medals or power. Y el cristianismo tiene que ver con tomar la cruz. And the Christianity is about to take our own cross. Tomar la cruz. To take the cross. Restar de mi tiempo y dárselo al Señor. So to give my time to the Lord. No el tiempo que me sobra, Not the time that I have free time, sino el tiempo que necesito. but the time that is needed to give to the Lord. Y darle ese tiempo a mi prójimo. And also give my time to the neighbor. Y todo lo que soy toda mi vida ya no gira alrededor de mí. No soy el sol alrededor del cual giran todos los satélites y los planetas, que no es así. Pero no lo creemos, ¿no? And everything that is in my life, everything's around me, it's just looking at me like I'm the center of the whole world. That's not like things work. Mi vida gira alrededor del Señor. All my life, it's around Jesus, Gira the alrededor Lord. del Señor. Tengo que tomar mi cruz. So I had to take my own cross. Cuando alguien toma la cruz, So when you take your own cross, la toma para ir a dónde? you take to go where? A la casa del vecino, al cumpleaños de su hijo, To your neighbor's house or a la boda de tu amigo, to your friend's house, a la fiesta del pueblo. to the people's party. No, cuando tú tomas la cruz, la tomas para morir. So when you take the cross, you take to die. Cuando Jesús tomó su cruz, When he take his cross, when Jesus takes his sabía cross, muy bien dónde esa cruz te iba a llevar. he knew already where this way is going to take him. Y en nuestra vida, lo más difícil como cristianos es morir. And No os digo ir a la cruz, no nos van a crucificar, no os preocupéis, no nos van a crucificar a ninguno, aquí. so, as a Christians in our own lives, this is the hardest part, to die, but not in the cross, like physically. Don't worry about it. Pero una pregunta, But I have a question for you, para casa, for you que piense esta to semana. keep thinking. Take away for you. Señor, ¿en qué cosas y áreas de mi vida tengo que morir? Lord, in which areas of my life I need to die? ¿Qué tengo que crucificar? What do I need to sacrifice? To ¿Mi orgullo? my pride? ¿Qué? ¿Qué tengo que sacrificar? ¿Qué hay que necesite morir? My pride, or what do I need to sacrifice to Porque, die for? porque sabéis, si la semilla no cae en la tierra y muere, no hay vida. Because if the seeds go to the ground and doesn't die, it's not going to bear any tree or anything. En la iglesia y como cristianos hay una palabra que es maravillosa. A mí So, siempre me ha impresionado In mucho. the church and Christianity, there's a sentence, a thing that everyone knows, and
It's incredible. Hay gente que viene a la iglesia Some people come to the church y dice, voy allí porque me servirán, algo me darán. and they say, I go to the church because I will receive something there. They will give me something. Necesito compañía, I need a companion. necesito, bueno, sentirme perdonado, es I need importante. to feel myself like forgiven. Y tengo necesidades que quizá allí podrán suplirlas, ¿no? And I have some needs that maybe is going to be supplied there. Y si alguien viene con una necesidad, le decimos, bienvenido, sí, estamos para servirle. If anyone came with a need, we say, welcome. En lo que podamos, aquí estamos para servirle a usted. Anything we can, and we will serve you. Porque lo más importante en la iglesia es el servicio. Because the most important in the church is this kind of service. No el que te pueda ofrecer el pastor, Not what the pastors can offer to you. sino que estamos aquí para servirnos los unos a los otros. But because we are all here to serve each other. Servirnos los unos a los otros, Serve each other. perdonarnos los unos a los otros, Forgive each other. sobrellevar las cargas los unos de los otros. Take each other burden. Estamos en la misma lucha, estamos en la misma carrera. We are in the same fight, in the same run. Y todos nosotros servir al Señor. And we all together serving the Lord. O podríamos decir de otra forma, servir al Señor, y porque servimos al Señor, servimos a nuestro prójimo. Or you also can say in another way, we all serve the Lord, and because we serve the Lord, then we serve others as well. No hay nada más hermoso que el servicio. There is nothing more beautiful than the serve. Sin esperar nada a cambio. And not wait anything back. No esperes el aplauso, Not expecting any applause, ningún tipo de retribución. any kind of retribution. Y es más, cuando servimos a aquellos que no nos pueden dar nada, realmente estamos sirviendo al Señor. It's more when you serve people that cannot give anything back to us. That's how we can also serve. ¿Quién va a ser el primero entre nosotros? So who is going to be first? ¿El pastor qué peso está? Is the pastor who is stand up here? ¿Quién sabe? Who knows? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ojalá seáis alguno de vosotros. Que ojalá sea cualquiera de vosotros, ¿no? So the honor is El going primero to en la all iglesia. of us. First for the Porque el church. primero en la iglesia no es el que tiene el título, So it's for the church, not who has any titles, sino el que sirve. but the one who serves. En el mundo, ser siervo, ¿qué So connotaciones tiene? in the word, to serve, there's a different meaning. Vosotros veis la televisión, voy a acabar ya. Y veis las, no sé si seguís, yo no veo, ¿vale? Telenovelas de estas, ¿no? ¿Vale? So ¿De qué van las telenovelas? I'm going to finish, but for that, there's many novels on the TV. I didn't watch them, but ¿Habéis visto alguna telenovela que trate del siervo de una gran familia que vive en una chabola y que sirva al Señor y te cuentan la vida de él y su familia? Chabola es una casa de estas de madera, pobre, ¿sabes? so if you seen on TV any servant who is in the house with people and it's also like serve the Lord. No, claro, las telenovelas ¿de qué van? Del Señor de la casa. No, the novels on the TV, it's also focused on the Lord of the Es house. el Señor de la casa, su familia y su historia, ¿no? It's the father of the house and the family and the whole history of them. Porque el mundo lo que le gusta es eso, Because in the world, they like that. el poder, The power, el dinero, the money, la influencia, the influence, el que te haga la reverencia. the people you reverence to. La iglesia In the church, es el mundo al revés. it's the world upside down. En la iglesia lo que realmente importa es el servicio. In the church, what really matters is to serve. No nos impresionan los títulos, Doesn't matter the titles we have, no nos impresiona el dinero, doesn't matter the money we have, no nos impresiona la posición social. doesn't matter the social position we have. Estamos llamados a ser siervos. We are called to serve and to be servant. Porque el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, Because the Lord Jesus Christ, Son of Man, siendo Dios, being God, se despojó de la gloria que tenía con el Padre. He despised all the glory that He has with the Father. ¿Y qué se hizo? And what He did, Siervo. He became a servant. Siervo. ¿Por Servant. qué? Servant. Por Why? amor. Because of the love. Jesús coge a un niño, Proteo, cuando están discutiendo, lo pone aquí y dice,
quien me recibe a mí, así como un niño. And Jesus was talking to them and saying, just kids like Tal, and he bring to him and say, you have to be like them. Reciba a mi Padre. And whoever received them Y el is que also quiera received ser el mayor entre vosotros, my Father. And whoever wants to be the greatest, sea el siervo de todos. be the servant to all people. En la iglesia, como creyentes, como cristianos, So in the church, as Christians and believers, el primero es el siervo. the first to serve El siervo. is the servant. Y ahora otra pregunta. And now another question. ¿Cómo está tu vida de servicio? How is your servant life going? ¿Eres capaz de pensar en alguien más que en ti mismo? You are able to think in someone else beside you. En tu tiempo libre, en mi tiempo libre, ¿somos capaces de pensar en otros, en la congregación, alguien que visitar? In my free time, your free time, can you think about other people and how we can help them? Otra persona que no es creyente a la que podríamos ayudar. Or people that are not even believers, how we can help them? Importante, So the important estamos para servir. as we are here to serve. Y el poder de la iglesia es el poder del servicio desinteresado por los más necesitados. And the service, what it really matters here is to serve the church and serve the need. Que bueno, quiera el Señor, y que nos ayude a tomar nuestra cruz, a morir a nosotros mismos, So it's the Lord's desire that we take our own cross, a servirle a Él por amor, no por temor, serve Him through love, not through fear, a servirnos los unos a los otros, and to serve also one another, a estar dispuestos a servirnos and be willing to serve one another, y a servir a nuestro prójimo, and also to serve our neighbor. a la gente que no nos gusta, más todavía. And people that people that don't like us, we can serve even more. No es fácil, It's not easy. como no es fácil coger la cruz, Just it's not easy. You take your own cross. como no es fácil morir a uno mismo, a su orgullo, Just like it's not easy also to die for yourself. pero es nuestra vocación But it's our calling, y el Señor quiere y está dispuesto a ayudarte. and the Lord, He wants and He's able, willing to help. Que el Señor nos ayude. Dejamos estos pensamientos, ¿no? Para la semana, para pensar un poco más en el mensaje, ¿vale? So maybe Lord can help us, and we keep in mind all those questions and these thoughts. Nunca te compares con otros So don't compare yourself with others que tengan más autoridad, who maybe has more authority, que tengan otra posición, that have different positions, que tengan más que tú. that has more than you. Tú eres un hijo de Dios. You are a son of God, El Señor te ha llamado a servirle. and God call you to serve, El Señor te ama. and the Lord love you, Y el Señor, para Él somos privilegiados, ¿no? and we also privileged by God. Y tenemos este gran privilegio de servirle a Él y servirle a nuestro prójimo. Que el Señor nos ayude en ello. And we also need to understand the privilege to serve Him and others, and may the Lord help us. ¿Quién es el mayor entre nosotros? So who is the greatest? El que sirve. Is the one who serves. El que me reciba a mí como a un niño, entonces recibe al Padre. So whoever receive me just as receive a kid, you receive also the one who sent me. Que el Señor bendiga su palabra en nuestro corazón y la haga fructificar. That we may receive the word of God and may bear fruit in our lives. Amén.